Dar testimonio de quién es Jesús produce salvación. Dar testimonio de quién es Jesús produce salvación. Juan 1 del 6 al 8. Dar testimonio de quién es Jesús produce salvación. Grábatelo esto. ¿Por qué? Porque voy a tratar de resumir el mensaje. Lo vamos a resumir. Dar testimonio de Jesús produce salvación. En la medida que nosotros aprendamos y conozcamos quién es Jesús, entonces vamos a estar en la posibilidad de dar testimonio de Él. Nadie puede dar testimonio de lo que no ha visto. Nadie puede dar testimonio de lo que no ha experimentado. Nadie puede dar lo que no tiene. Por eso, la importancia de nuestro testimonio con respecto a de Jesús, si tú lo conoces, si sabes quién es Él, entonces tu testimonio va a ser un testimonio poderoso que le permita encontrar a la gente a quien tú le estás dando testimonio, se pueden encontrar con Jesús. Y si sabemos quién es Jesús, el Hijo eterno de Dios, el Cordero de Dios, el que vino a morir en la cruz del Calvario en tu lugar y en mi lugar para darnos salvación y vida eterna, y lo entiendes que está resucitado y que está vivo, y tan está vivo que sientes que te habla. Cuando estamos en necesidades, en problemas profundos, clamamos a Dios, oímos la voz de Dios, y este Dios es Jesús. Por eso dice Juan capítulo 1, versículo 1: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y después dice más adelante, no recuerdo el número del versículo, pero dice: y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Ahí está, léanlo. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo venía lleno de gracia. Es la gracia encarnada. El favor que no merecemos vino a darnos. Por eso, cuando tú llegas a conocer a Jesucristo como es, entonces puedes dar testimonio de Él. Y dar testimonio de Jesús siempre va a traer salvación. Pero si no lo conoces, si no sabes quién es, entonces ¿de quién vas a dar testimonio? Hoy vamos a ver la historia rápida y sintetizada de dos hombres. Uno llamado Juan el Bautista y el otro llamado Andrés. Hombres que pudieron dar un testimonio poderoso de Jesús, y en ambos casos ellos produjeron salvación a las gentes que los escucharon. Así es que te hago una pregunta: ¿quiénes de tus familiares, de tus conocidos, de tus amigos no conocen a Jesús?
no saben de Jesús. Si no conocen a Jesús y no saben de Jesús, no conocen al Salvador del mundo. Por tanto, con todo el dolor de mi corazón, tengo que decirte que están en muerte. Es terrible. No quiere uno a veces decir ni oírlo. Mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana, mi hijo, mi hija, están en muerte. Si no han recibido a Jesucristo en su corazón, lo están. Pero el testimonio que tú puedas darles de Jesús va a traerles salvación. ¿Por qué? Porque el testimonio de una persona que ha conocido al Rey de Reyes y el Señor de Señores es poderoso, no lo pueden parar, porque es un gozo, una alegría, una victoria que vamos a ver. Ya estoy dándoles la conclusión del mensaje, pero como el Señor a veces comienza al principio con el final, y cuando ya sabes el final, en el principio ya entiendes, estás preparada tu mente para comprender lo que Dios tiene para ti en esta mañana, para mí y para todos nosotros. Salvación y vida eterna para aquellas personas que amas. Si crees en el todopoderoso Dios que es Cristo Jesús, vas a ver su palabra cumplida en tu vida. ¿Sabes qué dice su palabra en Hechos 4:12? Creo que es Hechos 4:12. Y le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. Nada, medio perdido. Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo. Muy bien, vamos a comenzar. Dar testimonio de quién es Jesús produce. Dar testimonio de Jesús, de quién es Jesús produce. O sea, debo de dar testimonio de quién es Jesús, porque eso va a producir salvación a mis seres amados. Amén. Primera de Juan, no es primera, es Juan 1 del 6 al 8. Comenzamos. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. La escritura que acabamos de leer comienza diciendo: hubo un hombre. Me asombra lo sencillo, lo poderoso, lo glorioso que es la palabra de Dios. ¿Cómo es tan clara, tan específica? Hubo un hombre que se llamaba Juan. Por tanto, si era un hombre, era un hombre que había llegado a existir, que tuvo su principio en el momento de su nacimiento, al igual que todos los hombres, así como lo somos cada uno de nosotros. Cuando la Biblia dice hubo un hombre, te está poniendo a ti al igual que él. Porque un hombre es nacido de una mujer, engendrado por un hombre, como todos los seres humanos. Es a lo que llamamos el hombre, el ser humano. Pero este hombre se llamaba o fue llamado Juan el Bautista. Al decir que era un hombre, automáticamente Juan el Bautista no era un ser divino,
no era un ángel. La Biblia dice simple y sencillamente, hubo un hombre. Pero ¿qué continúa diciendo el versículo 6? Si lo podemos volver a leer. Hubo un hombre, enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Aquí tengo que aclarar que estamos leyendo el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan lo escribió uno de los discípulos de Jesús llamado Juan. Este discípulo de Jesús escribió el Evangelio, y en su Evangelio él describe a este hombre llamado Juan el Bautista. Es para que no nos confundamos. Juan es el escritor del Evangelio y Juan el Bautista es un personaje que aparece en el Evangelio de Juan. Entonces Juan, el apóstol, el discípulo de Jesús, comienza describiendo, dirigido por el Espíritu Santo. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. La diferencia de este hombre de entre todos los hombres de su tiempo es que este hombre era un enviado de Dios. Era un enviado de Dios. Y la palabra enviado quiere decir que tenía una misión especial. La palabra enviado es la palabra que se traduce apóstol o apóstolos o apostálmenos, que significa enviar, comisionar, mandar un representante, un embajador, un agente que vaya en tu nombre. Eso es un apóstol. Solamente que este enviado, este embajador, este representante que trae un mensaje, es una persona que posee toda la autoridad y el poder de quien lo envía. Quiere decir que hubo un hombre enviado de Dios. Quiere decir que este hombre llamado Juan tenía todo el poder y toda la autoridad ¿de quién? De Dios, porque dice hombre enviado de Dios. Al decir enviado de Dios, estamos viendo características de este tipo de personas. Este tipo de persona es una persona que, en primer lugar, si Dios me toma y me envía, quiere decir que le pertenezco a Dios. Estoy bajo su jurisdicción de autoridad. Estoy bajo su reino. Estoy sometido porque soy enviado bajo un mandato a cumplir una misión. Por tanto, cuando vamos representando como embajadores de un rey, yo aprendí cuando era niño que un embajador es el representante de un rey en el reino de otro. Ahora hablamos de embajadores a nivel gobierno. El representante del país México en otro país representa al gobierno de los Estados Unidos mexicanos en otro país, con toda la autoridad que detenta este país. Un embajador tiene el poder y la potestad de declarar guerra, como si fuera el presidente de la República, como si fuera. Obviamente, por eso poner a un embajador es una gran responsabilidad. Y además un embajador prudente como los de hoy entendemos, pide consejo, digo, pasa esto, ¿qué hago? Dame la orden, mándame la comisión. Pero si no hubiera comunicación, tienen la autoridad completa. Así como si agreden a ese embajador, están agrediendo a nuestro país. Entonces tenemos que entender que hubo un hombre enviado de Dios, hubo un representante de Dios llamado Juan, y este hombre tenía un propósito principal,
conducir a los hombres a que crean en Jesucristo como su Señor y su Dios y el Salvador de sus almas. Este era el mensaje que tenía que entregar Juan el Bautista. Por tanto, la salvación es predicar un mensaje claro y específico. Por eso encontramos que él comienza este mensaje con dando su testimonio. Dar testimonio de quién es Jesús produce salvación. Juan capítulo 1, 19 al 28. Vamos a leer, dice: este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y vean lo que dijo. ¡Wow! Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Quiero decirte que fue cuestionado por extremistas religiosos que venían desde Jerusalén. Jerusalén era el centro de la religión judía, era la capital, y de ahí llegaron estos porque ellos sabían una cosa, que Juan el Bautista era hijo de un sacerdote llamado Zacarías, y los hijos de los sacerdotes por herencia, por naturaleza, eran sacerdotes también. Y los sacerdotes tenían la capacidad de hacer cosas especiales y aún hacer cosas inusuales en el nombre de Dios. Y entonces ellos estaban expectantes porque veían a Juan que predicaba un mensaje diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y dice: arrepiéntanse y bautícense para perdón de los pecados. Entonces dice que salía mucha gente de la ciudad capital de Jerusalén, de los alrededores, del otro lado del Jordán, del norte, de todos los pueblos y las aldeas. Venía la gente y se bautizaban con Juan el Bautista en el río Jordán. Su mensaje era claro: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando llegaron estos gentes tan importantes, le preguntaron: ¿quién eres tú? Y él dijo: solamente soy una voz del que clama en el desierto. Y dijo: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Si nosotros vamos a Isaías 40, del 3 al 5, leemos lo siguiente. Isaías 40, del 3 al 5. Vean lo que dijo el profeta Isaías. Isaías había sido un profeta que había existido 700 años antes de que Cristo viniera. Él, Juan el Bautista, estaba anunciando a Jesús que iba a venir en esos días. Quiere decir que tenía 7 siglos de que esa profecía se había dado. ¿Y qué decía la profecía? Vamos a leer. Voz que clama en el desierto: preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle será alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece,
lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. ¿La qué? La gloria de Jehová, porque la boca de Jehová ha hablado. ¡Wow! ¡Qué profecía! ¿Saben cuánto tardó en cumplirse? 700 años. Y llegó el día en que esa profecía se estaba cumpliendo en la persona de Juan el Bautista. Una voz que clama en el desierto, porque Juan el Bautista, cuando comenzó su ministerio, él empezó a vestirse en una forma rara. Dice que se vestía de pelo de camello. No sé cómo sería la tela tejido con pelo de camello. Dice que tenía un cinto que cruzaba sus lomos, de aquí por la espalda hasta acá. Y dice que vivía en zonas del desierto y que se alimentaba de miel y langostas, de miel silvestre y langostas. Ese era su alimento. Pero él empezó a predicar con una capacidad, con una autoridad, porque él sabía quién era él. Por eso cuando le preguntan ¿quién eres tú?, dijo: yo no soy el Cristo, yo no soy Elías, yo no soy el profeta, yo soy el cumplimiento de aquella profecía de hace 700 años que decía que yo debo de preparar el camino del Señor, porque aquel que sea un orgulloso, un que se siente un monte, va a ser acabado. Aquel que se sienta tan hundido, que esté lastimado, que se sienta tan hundido en un valle, va a ser levantado. Yo vengo a emparejar las cosas para que venga el Señor, Dios Todopoderoso, a encontrar una generación que pueda entender y comprender a qué está viniendo Él, acabar con los orgullosos y levantar a los oprimidos. Yo soy la voz que clama en el desierto. Imagínate que Juan se daba cuenta que él era el cumplimiento de una profecía que se había dado 700 años antes por uno de los más grandes profetas de Israel, que había sido el profeta Isaías. Entonces estamos viendo que él estaba dando, en primer lugar, un testimonio poderoso. Él estaba dando un testimonio poderoso acerca de quién era Él. Por eso Juan era solamente el mensajero, el que venía antes del Señor para preparar el camino. Toda la nación de Israel necesitaba corregir el concepto del Mesías que se había deformado a través de los años. Las personas necesitaban que se enderezara su religión, porque habían permitido que la religión judía, la religión del templo en Jerusalén, se convirtiera solamente en un rito, en una institución, es decir, solamente apariencia de piedad, pero negaban el poder, la presencia del Dios vivo dentro de sus vidas. Los cultos y la adoración que tenían eran ritos vanos, y sin embargo vivían haciendo lo que bien le parecía. Llevaban su sacrificio, 2 sacrificios diarios, uno en la mañana y otro en la tarde, para cubrir con la sangre de la oveja que se entregaba, para cubrir los pecados. Con la sangre del animalito, ese animal puro y sin mancha, eran cubiertos los pecados del pueblo. Mucho rito y cubiertos nuestros pecados, y somos la nación de Israel, somos el pueblo escogido de Dios, somos el pueblo de Abraham, tenían mucha historia, somos los descendientes del rey David, el rey David tuvo la gloria, somos el descendiente del rey Salomón, tenían mucho que contar, mucha aparente espiritualidad, eso se llama religión, de tal manera que no había un cambio realmente en sus corazones. Vivían lejos de Dios, estaban sin Dios, mencionando
a Dios. Por eso, el día de hoy sucede lo mismo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel. Hay muchos el día de hoy que necesitan encauzar el concepto que tienen de Jesucristo. Necesitan corregir el concepto que tienen de Jesús como el Mesías. ¿Y por qué menciono la palabra Mesías? Porque en ese tiempo Juan el Bautista estaba preparando el camino para él, el Mesías. Y el día de hoy nosotros debiéramos conocer completa y totalmente qué quiere decir la palabra Mesías. Para ellos era precisamente aquel hombre que había sido profetizado en las Escrituras. Por eso tenemos que darnos cuenta que este concepto de Mesías, es decir, la palabra Mesías quiere decir el enviado de Dios, el que bajó del cielo, el que murió en la cruz, el que fue sepultado y resucitó para la salvación de todos los hombres. Algunos piensan, no, sí, yo entiendo que ese es el Mesías, el que bajó del cielo. Muy bien, es un conocimiento que tienes. Pero ¿qué es Dios, el Mesías, para ti? Por eso Juan estaba llegando, sacudiendo la mente de las gentes, diciéndoles: arrepiéntanse, arrepiéntanse y bautícense. La palabra arrepentimiento es de por sí sola una predicación. La palabra arrepentirse quiere decir cambiar de rumbo, cambiar de propósito. Si tú vas caminando hacia el oriente, digo hacia el poniente, y te arrepientes de todo lo que estás haciendo, de todo lo que estás cometiendo, lo que estás hablando, de lo que estás pensando, de lo que has hecho, te arrepientes, entonces das la media vuelta y le das la espalda a lo que estabas viviendo, haciendo, actuando. El que robaba, no hurte más. El que mentía, no mienta más. El que era adúltero, no adultere más. El que es hipócrita, ya no sea más hipócrita. El que tenga odio y rencor contra su hermano, perdone y perdone a quien tiene rencor. El que practica la hechicería y la brujería, porque hay muchos que se dicen cristianos y están yendo a consultar a las brujas y a los brujos. Ahora el mundo está completamente en control, el diablo está en control de todos los medios de comunicación. Ahora a pleno día, en las 11, 12 de la mañana, a las 3, 4 de la tarde, se están programando, están saliendo programas en la televisión de brujería. Ayer, sábado, antier, prendí la televisión un tantito y estaba un locutor ahí, muy simpático, muy agradable. Mire, vamos a consultar de cómo romper los amarres. Y decía el título: sesiones de brujería con la bruja fulano. Ese era el letrero que había atrás. Yo dije, ¿qué nivel estamos teniendo en el mundo el día de hoy? Que ya la gente ve la brujería como algo natural y normal. Y cuando tienen problemas, lo primero que hacen es: Señor, mira, y si no tienen una respuesta de Dios o no tienen algo, es más, no creen en Dios. ¿En qué Dios creen? ¿Quién es su Dios? Entonces van y buscan a la bruja, al de la esquina, a la que les dio el tarot, a la que les lee las cartas. Ahí está la gente corrompida. Igual pasaba en el tiempo del Señor Jesús. Igual pasaba en el tiempo antes de que Juan el Bautista lo presentara. Por eso les decía: arrepiéntanse, denle la espalda a esa forma de vivir, de pensar y de actuar. Y bautícense. En el pueblo de Israel no se bautizaba a la gente. No era su costumbre bautizarse.
Por eso cuando Juan el Bautista empezó a venir a bautizar gente, vinieron los representantes de los fariseos de Jerusalén a preguntar: ¿por qué estás haciendo eso? Porque el bautismo que practicaban los judíos era solamente para aquellos que no eran judíos. Tenían que hacer dos cosas: hacerse la circuncisión y bautizarse, simbolizando una nueva vida. Siempre ha simbolizado eso. De tal manera que Juan el Bautista, cuando empezó y les decía: arrepiéntanse y bautícense, quiere decir, demuestren con el bautismo, que no es nuestra costumbre, demuestren que ustedes están cambiando realmente, para que Dios vea su arrepentimiento y tengan el perdón de pecados. Que estaba diciendo Juan un mensaje que tal vez iba en contra de todo el sistema judaico que se había llevado, porque ellos estaban sacrificando corderos en la mañana y corderos en la tarde para cubrir ¿qué? Los pecados. Y resulta que este hombre les decía: arrepiéntanse, bautícense para que sean perdonados. Entonces ya no era necesario el ¿qué? El sacrificio. Estaba adentrándose, estaba avanzando a algo que iba a suceder. Todavía no sucedía, pero él ya estaba proféticamente hablando. Porque después dice que un día estaba él, y voy a buscar la cita. Dice Juan 1:29 al 34. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba preparándolos para un acto que Cristo iba a determinar: salvación por medio de la fe. Arrepiéntete, cree en el Señor y serás salvo. Y los que son salvos son bautizados. Por eso hace 15 días tuvimos bautismos. Hace 8 días les dimos la bienvenida a la iglesia a los que se bautizaron. Los bendigo, los felicito, bendigo sus familias en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque oyeron la voz de Jesús, se arrepintieron de sus pecados, recibieron a Jesús, fueron perdonados y en obediencia a su mandato se bautizaron, simbolizando muerte al pecado, sepultura de los muertos al pecado y resurrección a una nueva vida en Cristo. ¡Wow! ¡Wow! Eso es el bautismo. Cuando tú te bautizaste, eso representó. Pero vamos a seguir leyendo Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije. Fíjense: después de mí viene un varón, ¿cuál es? Antes de mí, porque era primero que yo, y yo le conocía, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo, bautizando con agua. También dio Juan testimonio. ¿Qué daba Juan? Testimonio. ¿Qué daba Juan? ¿Cómo se llama el mensaje? Dar testimonio de quién es Jesús produce salvación. Dar testimonio de quién es Jesús produce salvación. Y fíjate, Juan el Bautista era un hombre que tenía un testimonio que dar. Por eso dice aquí: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendió del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es
el Hijo de Dios. ¡Wow! ¡Qué poderosas palabras! ¡Qué poderoso testimonio! Un testimonio presencial, un testimonio personal, un testimonio de conocimiento, sí, de que él conocía las Escrituras, pero ahora venía un conocimiento práctico de un enfrentamiento con el que era el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Dice que cuando le vio y vino a bautizarse, él estaba declarando: este hombre llamado Jesús, él es primero que yo, y él era antes que yo. Estaba hablando de la preexistencia del Hijo de Dios. No vino a ser Hijo de Dios cuando nació, él era el Hijo eterno de Dios, solamente estaba tomando un cuerpo. Jesús estaba tomando un cuerpo como el Hijo de Dios encarnado. Y Juan estaba dando testimonio, y Juan dio el nombre que para los cristianos y para los judíos ha representado una cosa maravillosa. Desde que los judíos salieron de la tierra de Egipto, de la esclavitud, ellos hicieron el sacrificio de un cordero limpio, puro y sin mancha. Desde entonces ellos celebran la Pascua, siguen celebrando la Pascua, que es sacrificar un cordero limpio, puro y sin mancha. Pero ahora, al final de los tiempos, ellos recibieron el mensaje de Juan el Bautista. Ustedes ya conocen que es un cordero que quita el pecado. Bueno, este hombre, este llamado Jesús, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Wow! Entonces nosotros estamos teniendo una revelación gracias al testimonio de un hombre que conoció a Jesús, lo vio y declaró: yo no le conocía hasta que llegó conmigo, y el que me envió, el Padre, el que me envió, él me dijo: cuando veas descender al Espíritu Santo en forma de paloma sobre de él, ese es mi Hijo, y él no los va a bautizar ya nada más con agua, sino los va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. ¡Wow! Quiero decirte que te prepares, pero en las próximas semanas vamos a estar profundizando sobre la revelación que acabamos de escuchar ahorita. Jesús es el que bautiza en el Espíritu Santo. Todos hemos sido bautizados, hemos sido sumergidos, pero el Señor quiere que estemos totalmente cubiertos constantemente en la presencia de su Espíritu. Dios nos dio dones, nos dio talentos, pero nos dio dones espirituales poderosos. Nos dio el don de sanidad, nos dio el don de ungir con aceite a los enfermos, y todo eso vamos a estar estudiando en las próximas semanas que Dios me permite estar aquí. Pero mientras les quiero decir que este testimonio de Juan el Bautista fue el que abrió el camino para que la gente entendiera que aquel hombre que venía y que se acababa de bautizar con él era Jesús. Por eso encontramos una nueva cita donde vemos que estaba Juan el Bautista hablando, y mencionó, dice, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces vemos que estaba un hombre, Juan 1, 35 al 42, es la otra lectura que continuamos.
Después de que pasó eso del bautismo y todo, el siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí, estaba repitiendo lo mismo que un día anterior. He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Siguieron a Jesús. Y volviéndose a Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Pasó el bautismo, pasó todo. Juan declaró, dio testimonio de quién era Jesús. Al dar testimonio de quién era Jesús, al dar el testimonio de quién era Jesús, le estaba dando testimonio no nada más a las gentes que iban a oírlo predicar, sino que Juan tenía muchos discípulos. Y en ese momento había 2 de sus discípulos que estaban con él. Es lo que dice la Escritura. Uno se llamaba Andrés. El otro no se nos da el nombre, ya después sospechamos que era Juan, el discípulo amado. Pero mientras vamos a quedarnos con el nombre que nos da esta porción bíblica. Andrés. Y dice que estaba él ahí con sus discípulos, Juan el Bautista, cuando vio venir a Jesús, que andaba por ahí, les dijo: este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es el Mesías, es lo que les estaba diciendo. Este es el Cristo, porque Mesías era en hebreo, el Cristo en griego. Mesías y Cristo es lo mismo. Significa el ungido de Dios, el que bajó del cielo, el que dejó su trono para venir a encarnarse. En pocas palabras estaba diciendo: este Cordero de Dios es el Hijo mismo de Dios, que viene a entregar su vida y a dar su vida en rescate de muchos. Entonces, Andrés me hace pensar, porque dice la Biblia que acabamos de leer, que estaba con Juan el Bautista. Quiere decir que la gente, cuando oye el mensaje, está con una actitud deseosos. Andrés era un hombre que tenía deseo de conocer a Dios, un hombre que anhelaba la justicia de Dios, un hombre que buscaba la verdad de Dios. Por eso cuando oyó que Juan el Bautista estaba predicando en el río Jordán y que traía una palabra poderosa de revelación, él fue. No les digo que fue un día y se fue, como hay gente que viene un domingo de la iglesia y ya no vuelven. No, él fue, escuchó, le gustó, le agradó, algo lo inquietó en su interior, siguió asistiendo a las reuniones de Juan el Bautista al lado del río Jordán. Él no fallaba, estaba ahí siguiendo las enseñanzas día con día, y cada día fue preparando Dios su corazón para recibir el mensaje de revelación claro. De tal manera que cuando Juan el Bautista dice: este es el Cordero de Dios, dice que se paró él y el otro discípulo también. Y ahí no nos dice que le dijeron: bueno, Juan, ahí nos vemos, mira, ya fuimos discípulos contigo 6 meses, ya teníamos aquí 1 año, no sabemos cuánto tiempo había estado predicando Juan el Bautista, pero dice que se pararon, se levantaron y siguieron a Jesús. El testimonio de Juan, tan poderoso, tan lleno de fe y de confianza, y además declarado con evidencias, porque él dijo: este es el Cordero de Dios, porque el que me envió a predicar me dijo que si yo veía el Espíritu Santo que venía como paloma, ese era, y yo lo vi.
Y además, nosotros ya leemos la Escritura, vemos que ese mismo día se abrieron los cielos y se oyó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia, a Él oíd. La voz del cielo se abrió y dijo: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Sigan al Cristo, sigan a este Mesías, sigan, Él es. Y entonces Andrés se paró y siguió a Jesús. Dice que lo iban siguiendo de lejos. Jesús, que todo lo sabe, dice que se volteó y los vio. Estaban chiviados. Él es el Hijo de Dios, el Mesías, el que habíamos esperado, el que va a traer liberación, el que nos da libertad, el que va a traer salvación. Es el todopoderoso Dios, está aquí. ¿Qué hacemos? ¿No le acercamos? ¿No le acercamos? ¿Qué hacemos? Cuando alguien tiene el deseo de encontrarse con Dios, Dios se voltea y le extiende los brazos. Por eso dice Jeremías: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dáselo fuerte. Andrés, cuando vio que Jesús se dio vuelta y se les acercaba, ya nos descubrió. Pero qué bueno. Jesús no les dijo: ¿a quién buscan? Él les dijo: ¿qué buscáis? El Señor se fue al grano. Jesús ya sabía que ellos ya sabían que Él era el Cristo. Y que lo estaban siguiendo porque Juan el Bautista había dicho: este es el Cordero de Dios. Entonces Jesús sabía que no lo buscaban para ver quién era, sino porque ya sabían quién era, lo estaban buscando. Cuando tú des testimonio de quién es el que está en tu corazón, de quién es el que vive en ti, de quién te dio el perdón de tus pecados, de quién te dio la salvación eterna, de quién te da la paz de saber que si hoy te mueres vas a ir al cielo, que no tienes temor a la muerte, que sabes que Él te va a ayudar, te va a alentar, te va a fortalecer en tus momentos de dificultad. Él quiere decir que tú ya conoces quién es el que está en tu corazón. Entonces vas a poder decirle a la gente: tú tienes problemas, tú tienes necesidades. ¿Qué fue la pregunta que le hizo Jesús a Andrés y al otro discípulo? ¿Qué buscáis? Dios sabía que lo buscaban porque tienen necesidad de Dios. No porque dudaran que era Dios, ya sabían que era Dios, sino porque necesitaban consuelo, ánimo, fortaleza, cuidado, paz en sus corazones, saber que estaban en el camino correcto, ya no más vacíos. Y quiero decirte que toda la gente que tú conoces, tus parientes, tus amigos, tus conocidos, son gente que vive vacía, con necesidades, que están buscando la satisfacción de las cosas en los placeres de este mundo que ofrece dinero, poder, y el dinero y el poder lo usan para comprar alcohol, para comprar drogas, para hacer fiestas, diversiones, comprar posesiones. Creen que la felicidad está en tener un auto nuevo, en un barco nuevo, en viajes a diferentes lugares. No estoy diciendo que eso es malo, estoy diciendo que busquen la satisfacción en esas cosas. ¿Qué pasa después de que se aventaron una parranda de 8 horas? Con alcohol, con mujeres, con cosas, hicieron y volvieron. Las esposas ya embriagadas coquetean con el esposo de su amiga y el esposo de su amiga coquetea, y allá andan metiéndose en problemas entre familias, adulterios, fornicaciones,
tantas cosas, y después de la cruda espantosa de la borrachera que se pusieron, amenazan, despiertan y se dan cuenta que tienen menos dinero, que rompieron la confianza de su amiga, de su amigo, que se les perdieron dinero, que hicieron cosas malas, dijeron palabras que no debieran haber dicho, ofendieron a sutano, tantas cosas que sale después de una borrachera. ¿Y qué sabe? ¿Qué cosecharon? Muerte, tristeza, dolor, angustia. ¿Qué buscan? Buscaban la paz, el consuelo, la integridad de vivir una vida en paz, una vida gozosa, una vida de saber quiénes somos, a dónde vamos, qué estamos haciendo, de dónde vengo, qué estoy haciendo aquí y a dónde voy. La mayoría de la gente sabe que va camino al infierno, que va camino a la muerte eterna, y necesitamos entregarles ese mensaje que entregó Juan el Bautista a Andrés. Y Andrés siguió a Jesús, y Jesús le dijo: ¿qué buscas? Y Andrés le dio la respuesta rápida: ¿dónde moras, maestro? Estaba diciendo: yo quiero seguirte, yo quiero vivir contigo, yo quiero estar contigo. ¿Por qué? Porque los discípulos en el tiempo de Jesús no eran gente que iba a la escuela 2 horas y se regresaba a su casa, no. Los discípulos se iban a vivir con su maestro. Estaban todo el día con su maestro. Desde que se levantaba el maestro, ahí estaba el discípulo listo para ver qué decía el maestro. Se levantaba el maestro a desayunar y a comer, no se perdían ninguna palabra de su maestro. Cuando el maestro salía a la calle, al mercado, a comprar, a tratar con la gente, ellos atentos, ¿qué decía su maestro? ¿Cómo habla su maestro? ¿Cómo camina su maestro? ¿Qué consejos da su maestro? ¿Qué frases utiliza su maestro? ¿Cuál es el carácter de su maestro? Cuando alguien llegó a provocarlo, a gritarle, a decirle y a amenazarlo, ¿cómo reaccionó su maestro? Así eran los discípulos, los que vivían con su maestro todo el tiempo. Entonces, por eso le dijo: ¿dónde moras? El Señor Jesús no lo rechazó, le dijo: ven y ve. Y cuando utiliza la palabra ve, está utilizando un verbo en griego que se llama aoristo, que es un tiempo presente donde hay una decisión que va a continuar para siempre. Cuando él le dijo: sígueme, y él fue y le dijo: ven y ve, quiere decir: vas a estar conmigo para siempre, si esa es tu decisión. Y dice que pasaron la noche con él, y al otro día ya no fue más que suficiente. Imagínate que estar en la presencia de Dios, en la presencia del Rey de Reyes, del que está sentado ahorita en el cielo. No te lo imaginas, ni siquiera te lo imaginas, la gloria que tiene Jesús. No te imaginas cómo es el cielo de majestuoso y glorioso, su poder. Ahí estaban con él. Y entonces le dice la Biblia, que se levantó Andrés y fue a buscar a su hermano Simón. Y le dijo: hemos encontrado al Mesías. Ven y ve, conócelo. Ven, encontramos al que es el dador de la vida. Ven, es el que tiene todo el poder para dar todo lo que nos hace falta. Trae todo el consuelo, toda la paz. Ya no va a haber necesidad de sentirnos angustiados, desesperados, abandonados, perdidos. Con Cristo tenemos todas las cosas. Métete con Él, júntate con Él, porque ahí está la verdad. Habló a su hermano, y yo he pensado que Andrés era un hermano menor de Pedro, que Pedro era mayor. No sé si a lo mejor estoy equivocado, pero si fuera mayor o menor, el ejemplo es este. Él fue a buscar a su hermano que más amaba. Y en la mañana puse el ejemplo de mis 2 nietos.
puse el ejemplo de Elías y de Emilio. Les decía a Elías y a Emilio que yo todas las fotos que veo a Emilio abrazando a Elías. Más grande Elías, pero él abrazándolo. Emilio abrazando a su hermano mayor y el mayor abrazando a su hermano menor. Cuando alguien ama a alguien, lo primero que hace es compartir lo mejor que tiene en su vida con la persona que ama. Y ahí encontramos a Andrés corriendo, yendo a decirle a su hermano: hemos encontrado a Dios, el Mesías prometido, el ungido de Dios, el que bajó del cielo, el que se encarnó. Ya lo vi, estuve con él anoche, mira, ven. Cuando llegó Pedro diciendo: ¿cómo va a ser? Pues lo vio tan emocionado a su hermano, que cuando tú tienes un testimonio poderoso de Juan el Bautista, lo convenció, lo hizo ver, y luego cuando lo llevó no nada más a ver y a sentir, sino que le presentó a Jesús, se encontró con Jesús. Entonces yo no le cupo la menor duda, fue por su hermano y lo trajo al Rey de Reyes. Y cuando Pedro llegó, Jesús le dijo: tú eres Simón, serás llamado Pedro. Y eso que trajo esa voz, una voz profética a la vida de aquel hombre. Y vemos cómo Pedro tuvo unas etapas donde le dijo: y tú serás pescador de hombres. Vino una transformación en la vida de Pedro, y fue ese líder grande, fuerte y poderoso, que fue el coordinador de la primera iglesia de toda la historia en el mundo, gracias al testimonio de ¿quién? De su hermano Andrés, porque Andrés había conocido a Jesús y llevó a su hermano a la salvación, no nada más a una buena vida, lo llevó a la vida eterna. Tú tienes a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu hijo, por quienes orar. Así como Emilio y Elías se aman, ¿serás que tú le puedas llamar a tu hijo, a tu hermano, llevarle a Jesucristo? Decirle: mira, yo ya encontré al que me ha dado paz, el que me ha dado salvación. No vamos a llegar como Juan el Bautista: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado y el juicio de Dios está como una espada sobre su cabeza. Así era fuerte. No, Juan Bautista era un otro nivel de predicador. ¿Por qué? Porque todavía no había conocido directamente a Jesús, y Jesús es el Cristo de gracia. ¿Qué le vamos a dárselo fuerte? ¿Y qué dice? ¿Y qué dice el Evangelio de gracia? Háblale a tu hermano, a tu pariente, a tu tío, a tu abuelo, a quien esté. Tú sabes que ellos tienen necesidad, porque viven tristes con sus pecados. Sí, tienen que arrepentirse, sí, pero no vamos a llegar nosotros señalando con el dedo: arrepiéntete. Vamos a llegar con los brazos de Jesús, diciéndole: Jesús te ama, a pesar de quién eres, a pesar de cómo eres, a pesar de lo que has hecho. Dios te ama y envió a su Hijo Jesús, y Jesús está aquí y hoy quiere entrar a tu corazón, porque Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Él quiere salvarte, quiere darte vida eterna, quiere bendecirte. Jesús no vino a juzgarte, Jesús vino a salvarte. ¿Ya ven qué diferente evangelio vamos a predicar? El evangelio del amor de Cristo Jesús. Por eso en esta mañana yo te invito
Si tú estás aquí o me ves por internet, yo te pido que le entregues tu vida a Jesús. Dios te está saliendo al encuentro ahorita. Jesús te está diciendo: aquí estoy. Quiero bendecirte, quiero salvarte, quiero perdonarte. Y es muy sencillo. Es tomar la decisión de seguirlo y no volver atrás. No volver atrás. Y te voy a decir una cosa muy fuerte. Dice la Escritura, la Biblia, su palabra: el que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, no es apto para el reino de los cielos. Porque cuando uno que está en el arado está mirando hacia atrás, la yunta de bueyes se desvía y empiezan a hacer surcos chuecos. Tienes que mantener tu vista siempre en el horizonte, en un punto de referencia. Lleva tu arado, línea recta, línea recta. Por eso es necesario tener al que nos guía, al que ya caminó el camino. Jesucristo ya fue tentado en todas las cosas y salió vencedor. Podemos apoyarnos en Él. Así es que yo te invito para que le entregues tu vida a Jesús en este momento. Cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, te abro mi corazón, te entrego mi vida. Te pido que seas el Señor de mi vida, que seas mi Dios y el Salvador de mi alma. Reconozco que soy pecador o pecadora. Me arrepiento de mis pecados y te pido que me perdones. Gracias, Señor Jesús, por amarme. Gracias por hablarme. Y gracias por entrar en mi corazón en este momento. Te invito a entrar. Te invito a entrar en mi corazón. Perdóname, límpiame y sálvame. Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Si tú hiciste esta oración, pónganse todos de pie. Si tú hiciste esta oración, ahí donde estás, yo te bendigo en el nombre de Jesús y declaro que tú eres una hija y un hijo de Dios y que tienes vida eterna. Pero si estás en este auditorio, yo te pido que salgas rápidamente de tu lugar y vengas aquí al frente. Si hiciste esta oración aceptando a Cristo como tu Dios y tu Salvador, yo quiero darle gracias a Dios por tu vida. No te quedes en tu lugar. Sal de ahí rápidamente a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Sal de ese lugar y pasa al frente porque quiero orar por ti. Si alguno de ustedes hizo esta oración en esta mañana, quiero orar por ti. Sal de tu lugar y pasa al frente. No dudes más, porque el diablo quiere hacerte dudar. Quiere llevarte a la muerte eterna. Dios quiere salvarte. Dios quiere perdonarte. En el nombre de Jesús. Sí, pasen, pasen. No se queden en su lugar. Pasen, pasen. Pasen, pasen, pasen. Vengan. Está en Dios desde hoy y para siempre. Mi esperanza está en Dios hasta el final. Hasta el final. Él nunca nos va a dejar. Vida eterna, perdón de pecados. La vida es eterna. Cuando partamos de este mundo vamos a ir al cielo. Nunca tengan temor a la muerte. Cristo ya está en sus corazones. Cristo ya vive dentro de ustedes y va a estar con ustedes siempre. Nunca se va a apartar de ustedes. Si le fallan a Dios, simple y sencillamente dile: Señor, perdóname.
en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Yo sé que me diste vida eterna, y la vida eterna significa eso, vida eterna. Gócense, hoy han encontrado al Salvador, gracias al testimonio de un hombre llamado Juan el Bautista y gracias al testimonio de otro hombre llamado Andrés. Son enseñanzas para nosotros, y yo les doy testimonio de que Cristo cambió mi vida, y por eso estoy aquí. Los bendigo y voy a orar por ustedes. Cierren sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a estos jóvenes, a este varón y a esta dama, Señor. Los bendigo en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, y declaro que viene una revolución de transformación en su hogar, en sus vidas, en sus finanzas y aún en su salud. Gracias, Señor Jesús, en el nombre de Jesucristo. Amén. Un aplauso. Pueden pasar 5 minutitos. Pasen. Ahora yo quiero invitar a todos ustedes para que hagan un compromiso de convertirse en Andrés. Andrés se encontró con Jesús. Cuando se encontró con Jesús, lo primero que hizo fue dar testimonio de Jesús a su ser amado, su hermano. Yo te invito para que tú te pongas en oración y estés orando por tu amado, sea tu familiar, tu papá, tu mamá, tu hermano, tu compañero, tu hermana, tu hija, tu hijo, no sé. Hay 2 tipos de personas: los que no han conocido a Jesús y necesitan a Jesús para ser salvos. Fíjate qué tan importante. Está de por medio su salvación y depende de tu testimonio. A veces sentimos la carga muy fuerte, pero te voy a enseñar una cosa. Si tú le pides a Dios por la salvación de tu ser amado, tarde que temprano va a ser salvo. Dios responde siempre las oraciones de sus hijos. Por eso, en esta mañana, yo quiero decirles, ¿quiénes quieren hacer un compromiso de convertirse en Andréses para salvar a su familia y a sus amigos? Levanta tu mano ahí en tu lugar. Levanta tu mano y dile: Señor, yo hago un compromiso contigo de dar testimonio de lo que tú has hecho en mi vida, salvándome a mí. Padre, en el nombre de Jesús te pongo en tus manos a cada persona, hombre y mujer, que está levantando su mano. Te ruego que tú le des la presencia tuya poderosa como un testimonio vivo de tu poder, de tu gracia, de tu misericordia, de tu provisión, de tu dirección y de tu protección. Señor, ayúdanos a brillar en el nombre de Jesús y hacer luz de salvación con nuestro testimonio. Amén. Dáselo fuerte. Quiero decirles que cuando estén saliendo, van a estar unos servidores en la parte de atrás entregando esta tarjeta que se llama Andrés en Acción. ¿Qué es? Es una campaña de evangelismo. Lo que vimos de Andrés hoy se escribió hace 2000 años. Dios no cambia. Sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él sigue salvando personas hoy y las va a salvar mañana si tú oras por ellos. Entonces, en esta tarjeta te dice: mira a tu alrededor, cerca de ti hay familiares, amigos, vecinos que necesitan a Cristo. Ora por ellos, muéstrate amigo, invítalos
a la iglesia o a la campaña que va a ser el 12, 13 y 14 allá en el siglo XXI. Una campaña evangelística, 3 noches se va a estar predicando a Jesucristo. Pero yo les digo a ustedes, si alguien quiere aceptar a Jesucristo, no se esperen hasta el 12 de agosto. Si mañana alguien te dice, yo lo acepto, preséntale a Cristo y haz oración y ya es salvo, invítalo a que venga a la iglesia. Y si no quiere, sigue orando, porque Dios lo va a traer. Si es que no se esperen, no esperen hasta... Muchos decían, ay, lo tengo que esperar para invitarlo. No, esto es para los que no quieren venir mientras tú sigue orando por ellos. Son el compromiso de orar 15 minutos diarios. Muy sencillo, y lo que yo digo, ora por ti 1 minuto, porque tú te conviertas en un poderoso Andrés que ama a tu amigo, a tu hermano. 1 minuto diario por ti. El otro minuto ora por mí como pastor y por los líderes de la iglesia que estamos coordinando, que estamos trabajando, que seguimos predicando a Jesús. El único interés que yo tengo de estar aquí es que tu familia, tus hijos, tus amados sean salvos. No hay nada más precioso que un alma que se salva. El que lo haga, el que lo ha hecho, el que ha ganado un alma lo sabe. No hay nada más precioso. Y más que esa persona sea tu hermano, tu amigo, alguien cerca de ti. 1 minuto por el pastor o por tus líderes. Van 2 minutos. Y otro minuto por cada una de las personas que anotaste en tu lista. Si anotaste 3, vas a orar 5 minutos. Si anotaste 8, vas a orar 11 minutos. Si anotaste 12, 15 minutos. Y si te sobra más tiempo y quieres orar más, sigue orando. Pero no te dejes de llevar tu hoja. Y además dice aquí, oremos. Dice, oren por Mérida para que centenares de personas conozcan a Cristo. Oren por Andrés en Acción. Oren por el local. Oren cómo vivir y compartir la vida cristiana. Oren por Días de la Esperanza. Por eso lo que estamos cantando es casi el himno oficial de la campaña. Días de Esperanza. Y vamos a estar todo el mes haciendo énfasis sobre ganar almas. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces cuando salgan no se olviden. Tomen asiento un momentito. Me pidieron un tiempo para ustedes. Ya saben, el pasado 12 de julio fue cumpleaños de nuestro pastor, así que vamos a felicitarlo en esta mañana. Damos gracias a Dios por su vida y yo sé que muchos de ustedes con mucho amor dieron una ofrenda que le vamos a entregar en este momento a nuestro pastor. Y decía yo en el primer culto y lo quiero decir también en este culto, dice la palabra de Dios, Pablo decía en el libro de Filipenses que daba gracias a Dios cada vez que se acordaba de ellos. Y yo creo que todos los que estamos aquí, cada vez que nos acordamos de nuestro pastor, damos gracias a Dios por él. Amén. Damos gracias a Dios por su vida, que ha sido de bendición para nuestra vida. Y precisamente hoy que él hablaba de la operación Andrés, esa no es la primera vez que como iglesia hemos hecho esto. Y si alguien, me consta, que ama las almas, les ama, es nuestro pastor. Y muchos de nosotros somos el fruto del trabajo, del ministerio. Y yo creo que la Biblia dice que le demos honra al que merece honra. Y hoy es un día para honrarlo a él, para darle gracias a Dios por su vida. Y hermanos, yo les pido que no dejen de orar por él, por su familia, para que el Señor nos lo siga concediendo muchos años más. Amén. Vamos a orar por él. Les pido que se pongan de pie, pongan sus manos hacia él y vamos a declarar eso sobre su vida. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, te doy gracias por la vida de nuestro pastor. Gracias porque, Señor, él ha entregado su vida para ser usada para el extendimiento de tu reino, Padre, y el que nosotros estemos aquí
es la prueba de ello, Padre. Lo bendecimos y, Padre, gracias por él. Ahora te quiero pedir, Señor, que tu gracia sobreabunde sobre su vida, concediéndole, Señor, como tu palabra dice, que vamos a ser prosperados en todas las cosas y que tendremos salud, así como prospera nuestra alma. Señor, y su alma ha prosperado. Y esa prosperidad la vemos en esta casa, en esta iglesia. Y yo te pido que así como ha prosperado su alma, tú prosperes su vida en salud. Señor, que le des una larga vida. Y como te pedía hace un rato, Señor, dale una vida como la de Moisés. Una larga vida, pero no solamente que tenga una larga vida, sino que la tenga en salud, fortaleza, vigor. Señor, que cada vez él rejuvenezca como el águila, Señor, con nuevas fuerzas. Padre, que lo que hacía antes no lo haga como antes, no lo haga aún mejor, con mayor vigor, Señor, con mayor fortaleza, porque sus fuerzas vienen de ti. Y lo mismo te pedimos para nuestra pastora, para su hijo Irán, para Dani, para Israel, para Elías, para Emilio, Señor, esa bendición que tú le has dado a él, dásela también a su familia. Te lo pedimos todo, Señor, todas tus bendiciones sobre él y sobre su vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, pastor. Dios lo bendiga, pastor. Gracias. Gracias. Una cosa quiero decirles: nuestro Dios es un Dios fiel. Dios es generoso con los que son generosos. Dios honra a los que le honran. Y al honrar a los siervos de Dios, lo honramos a Él. A mí me apena, ustedes delante de Dios saben que les estoy diciendo verdad. Me apena que me den honras y que me den diplomas y que hagan cosas. No me gusta. Yo no quiero eso para mí. Yo siempre quiero que la gloria sea para Jesús, que la honra sea para nuestro Dios, que las almas se salven. Esto es bueno. Llega, se gasta y se acaba. Pero lo que ustedes hacen de amor y de afecto va a permanecer para siempre. Y quiero decirles otra cosa: el mejor regalo que me pueden dar es oír que ganaron un alma y que la predicación no es en vano. Que Dios les bendiga y les amo mucho. Sigan orando por mi esposa, por mí. Estamos en esa brecha difícil, pero sabemos que estamos en victoria. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Cuídense, les amamos.